Este es Kento. Él tiene el personaje más fuerte del juego y es el más visto en Yggdrasil. Famoso por el apodo de Rey, todos están obsesionados con él, pasando horas viéndolo derrotar al jefe final y limpiar la mazmorra más temida del servidor. Pero el día en que finalmente iba a revelar su rostro a sus fans, su hermano Reito Jinguji cortó la transmisión, lo golpeó, anunció que había comprado la cuenta y tomó el lugar de King delante de todos. De la nada, Kento perdió la fama que había construido desde cero y aún tuvo que ver a su hermano en la televisión siendo elogiado como si fuera el gran genio detrás de todo. Después de horas sintiéndose deprimido, decide regresar y dice que hará lo que sea necesario para destruir a su hermano. Sin cuenta y sin dinero, pidió un préstamo considerable de 25,000 y compró una nueva cápsula de realidad virtual. Kento entró al juego, creó un nuevo avatar llamado Shadow y se fijó dos objetivos. Necesitaba ganar dinero rápido y necesitaba vengarse de Reito. En el tutorial de la torre, el récord actual pertenece a su antiguo personaje, King. Incluso con un personaje completamente nuevo y todas las estadísticas en cero, Kento aún conservaba todo el conocimiento y las habilidades del tutorial anterior. El cronómetro comenzó y él empezó a superar pisos como si nada. En cada piso que pasaba, rompía un récord. En el sexto piso, los niveles ya eran altos, pero no para él, quien derrotó al Goblin lanzándole una daga directamente a la garganta. El pobre perro intentó vengarse, pero el protagonista lo mató sin siquiera sudar. Ya se dirigía al séptimo piso, y solo habían pasado 2 minutos. Shadow era imparable, subiendo al séptimo, noveno, 10º piso y llegando al jefe final. Esta cosa fea es de nivel 12, una gran diferencia comparado con él, que es nivel 1. Aún así, el protagonista no retrocedió, fue directo hacia él, confiando en su propia habilidad. El monstruo se perdió. En ese momento, vio la oportunidad, clavó la daga justo en el centro de la frente del monstruo y terminó la mazmorra del tutorial. Cuando abrió la tabla de clasificación, vio su nombre en primer lugar, rompiendo el récord mundial del tutorial. Pero ahora comienza el verdadero desafío, porque se desbloqueó una misión oculta. Al mirar hacia arriba, ve la sombra de un monstruo volador, y se asusta porque ahora está en una cuenta completamente nueva, y derrotar a este monstruo va a ser realmente difícil, ya que es de nivel 50. El protagonista lo mira fríamente, agarra la daga y va directo hacia el monstruo. El dragón vuela alrededor, simplemente escupiendo fuego desde arriba. Ve una pila de rocas, corre hacia adelante, da un salto enorme y comienza a cortar al dragón sin parar. El temporizador solo tenía 1 minuto restante, así que el chico intenta de todas las formas posibles cortar al dragón, pero nada parece funcionar. Mientras caía sobre el cuello del dragón, vio una piedra y encontró el punto débil. Justo ahí, levantó la daga y la clavó en la piedra, partiéndola por la mitad. El dragón empieza a desmoronarse y fue completamente derrotado. En 14 minutos y 59 segundos, estableció un nuevo récord en la misión oculta. Su recompensa fue un cofre mágico, y cuando lo abrió, recibió una espada legendaria llamada Kuro, que tiene estadísticas absolutamente rotas. Además de ser una espada rara, también tiene conciencia y puede hablar, lo que significa que es la espada más poderosa del juego. En poco tiempo, llega a la aldea de los comienzos. Cuando dice que no esperaba que el rey estuviera allí, la espada lo calla de inmediato. Pensándolo bien, dice que aunque las estadísticas del objeto sean bajas, sigue siendo legendario, lo que significa que vale una fortuna. Kuro le dice al chico que deje de pensar en eso y afirma que es la mejor espada del mundo. Nos llevan al bosque de los comienzos. Shadow está listo para subir de nivel y cazar objetos de alto rango porque necesita dinero. Al cabo de un rato, lo vemos acabando con un goblin mientras la espada le dice que deje de cortar criaturas tan patéticas y pequeñas. Al notar que ha alcanzado el nivel 4, el protagonista decide invertir puntos en agilidad, pero al abrir el panel, descubre que las estadísticas de la espada también han aumentado. Kuro lo explica diciendo que su habilidad le permite crecer junto a su dueño. Curioso, el chico pregunta qué es esa otra estadística, pero la espada dice que no lo sabe. De repente, Shadow escucha voces y rápidamente se da cuenta de que hay 7 personas más cerca. Vemos a un grupo de jugadores agradeciendo a Suti, quien sonríe y dice que su trabajo es apoyar a los novatos. Nota que, aunque percibe 7 presencias, solo ve a 4 personas y 3 se ocultan. La espada dice que es común al cazar novatos.
Al odiar a quienes abusan de los débiles, el chico decide intervenir. La espada ya imaginaba su vena justiciera, pues sigue leyendo su mente sin parar. Al verlo, Sooty le pregunta si él también es un novato. Cuando él lo confirma, los otros jugadores se emocionan, pero Shadow dice que este no es el mejor lugar para que los principiantes suban de nivel. Entonces bloquea el ataque del cazador, y el tipo se da cuenta de que el chico no necesita ayuda en absoluto. Al ver la pelea, los otros jugadores preguntan qué deberían hacer. Gritando, el chico les dice que se larguen de ahí, pero entonces más cazadores saltan de los arbustos. El líder de la banda ataca de nuevo, haciendo que el protagonista se dé cuenta de que esto está lejos de terminar. Uno de los chicos decide que ya da igual y se lanza al ataque, pero antes de que el protagonista pueda hacer algo, el chico recibe un golpe fatal. Shadow se queda atónito y aparece un mensaje diciendo que el chico no podrá jugar durante 24 horas. Los cazadores se acercan a las chicas y les dicen que no se preocupen porque pronto se unirán a él. Burlándose de ellas, el jefe dice que mantendrá las cosas tranquilas mientras se concentra en la defensa. Mirando el dinero, uno de los asesinos dice que todo es gracias a King. Luego se disculpa por haber dejado escapar ese comentario. De repente, Sooty nota que algo ha cambiado en el tipo encapuchado. Emitiendo una presión increíble, el chico le dice al hombre que lo repita y explique qué tiene que ver King con todo esto. El cazador dice que no tiene idea de lo que está hablando, y antes de que pueda reaccionar, le arrancan la cabeza. Con los ojos brillando, el protagonista dice que ha estado escuchando ese nombre mucho, así que quiere la verdad. Kuro pregunta qué está pasando y por qué el chico no está escuchando. Al darse cuenta de que se ha dejado llevar completamente por su ira, intenta calmar las cosas, ya que ha pasado por eso antes. Aparece un mensaje diciendo que se ha activado un campo de duelo de eliminación de cuenta y que el jugador objetivo será eliminado. Al ver lo que el protagonista puede hacer, el líder mercenario se pregunta qué demonios está pasando. El jugador que había sido asesinado aparece y comienza a huir de las garras de Sombra, pero lo atrapan, y mientras suplica ayuda, es absorbido por un pozo. Sudando frío, Sooty sigue sin entender nada, preguntándose qué es esa mano y por qué el cadáver de su aliada es el único que no desapareció. Shadow le dice al chico que deje de tener miedo. La caza apenas ha comenzado. Pensando para sí mismo, el mercenario concluye que este no es el Yggdrasil que él conoce. Frente a frente con el jugador, el protagonista pregunta por qué y quién dio la orden de matar a los principiantes. Gritando, el asesino dice que está siguiendo las órdenes de King y que no es su culpa. Consumido por el odio, el chico comienza a asestar golpes brutales. Luego pregunta por qué están haciendo esto, y Sooty, llorando, dice que no lo sabe. Dando el tajo final, el protagonista dice que en ese caso, simplemente puede morir. Con la eliminación, el campo de duelo de eliminación de cuentas se desactiva. Al notar que el chico parece un poco mareado, una de las chicas le pregunta si está bien antes de agradecerle por salvarlas. Nuestro protagonista dice que no fue gran cosa, pero el jugador del sombrero no está de acuerdo y dice que cuando estaba peleando se veía igual que el propio King. Xiaobai decide apartarse y sentarse. Preocupado, Kuro le pregunta si está bien, pero el chico no responde. Pregunta qué era ese campo de antes. Sintiendo la presión, la espada le dice a su dueño que baje su sed de sangre, ya que sus datos de memoria están protegidos, y lo único que sabe es que el campo de duelo es donde las cuentas de los jugadores se ponen en juego como apuesta. Así que esas manos gigantes se llaman las manos de Dios. Son responsables de devorar la información de la cuenta de los jugadores, impidiéndoles reencarnar porque esos datos son básicamente como un alma. Pensándolo bien, nuestro protagonista dice que es una locura que una habilidad tenga tanto poder. Entonces se da cuenta de que terminó haciendo algo similar a lo que hizo Rito. La espada dice que las emociones del chico causaron un fallo en el sistema de protección y que su creador ayudó a desarrollar el juego pero fue despedido, y lo último que sintió antes de ser reprogramada fue un dolor extremo. Levantándose, el protagonista dice, «Eso está bien». Como juró vengarse de King y dice que cree esa historia, decide revisar los objetos que recogió. Kuro dice que la mano izquierda del chico está temblando y que va a fingir que no lo vio. Con el brazalete de halcón, el tónico de lobo negro y la daga colmillo venenoso, Shadow dice que los enemigos tenían un botín decente y que subastará el resto. Cuando alguien le pregunta si de verdad está tan arruinado, él responde que, de cualquier manera, solo puede hacer lo que necesita si derrota monstruos raros. Luego nos llevan al camino perdido.
Después de caminar un rato, Kuro pregunta si su dueño se perdió. Negándolo, el protagonista dice que después de salir del laberinto camuflado, llegarán a la base de los NPC. Se parecen mucho a los humanos y pueden ser útiles para obtener información sobre monstruos raros. La espada pregunta si no tiene amigos humanos. Nuestro protagonista dice que siempre ha jugado solo y luego cambia rápidamente de tema cuando huele humo. Pensando en su hermano, dice que además de sentirse impotente, sabía que algo importante estaba siendo destruido y ahora necesita averiguar cómo sucedió eso. Caminando por la aldea en llamas, llama preguntando si hay alguien allí hasta que escucha a una niña llamada Rin llorando pidiendo ayuda. Shadow logra sacar a la NPC de los escombros antes de que ocurra lo peor. Luego toma una poción de curación para ayudarla, pero cuando ella abre los ojos, grita y se aleja. El protagonista dice que está allí para ayudar. Llorando, la niña le pregunta si va a llamar al rey. Descubrimos que un grupo de extraños llegó al pueblo y se llevó a todos los adultos bajo las órdenes del rey. Cuando le preguntan si está bien, Shadow dice que sí y le dice a Kuro que no se preocupe. Luego dice que es hora de matar a los responsables de esa tragedia. Más adelante, ven a un grupo de hombres golpeando a un aldeano. El hombre intenta protegerse con las manos. De repente, el protagonista aparece detrás de uno de ellos y, con un solo golpe, le quita la vida a otro. La espada demoníaca dice que esa daga parece difícil de usar, y cuando él le pregunta si está celosa, ella lo niega, diciendo que simplemente no le gusta esa arma. Después de acabar con casi toda la banda, Kento dice que necesitaba practicar para poder usarlo cuando realmente importara. De repente, alguien empieza a gritar. El líder mercenario dice que ese tipo grita demasiado para ser un NPC, que se supone solo debe dar información. Llorando, el tipo dice que solo quiere al líder, lo que hace que el asesino decida terminar con esto de una vez. Pero antes de que pueda hacerlo, uno de sus aliados es decapitado de un solo golpe. Después de eliminar al capitán, el protagonista dice que es demasiado lento, y mientras se acerca, le pregunta al tipo en el suelo si está bien. El tipo le agradece por la ayuda, y cuando escucha sobre Rin, dice que quiere que Shadow ayude a su gente a avanzar. Como su líder también fue capturado, nuestro protagonista acepta. Luego nos llevan al lugar donde están retenidos los rehenes. Preocupado, Kuro le pide a su dueño que se mantenga tranquilo para no activar esa habilidad de campo otra vez. Mientras se lanza al ataque, dice que lo sabe. Los villanos ni siquiera tienen oportunidad de reaccionar. Solo quedan 4 entrando en pánico, y uno de ellos pregunta quién es ese tipo. De repente, aparece otro mercenario sosteniendo al padre de Rin como rehén y le ordena que no se mueva. Los aldeanos se asustan al ver a su líder en esa situación. Rodeado, el protagonista puede oír a su espada suplicándole que mantenga la calma, pero aún así dice que va a matarlos a todos. Uno de los bandidos dice que esa es su frase y que si el tipo suelta la espada, puede irse. Diciéndole al hombre que se calle, nuestro protagonista activa el campo de exclusión de cuentas, haciendo que todos los mercenarios entren en pánico. El tipo con la cara cubierta logra bloquear el primer golpe y pregunta qué espera su compañero para acabar con el rehén. Temblando por completo, se da cuenta de que no puede moverse por el veneno de la daga del protagonista. Con una mirada oscura, el protagonista dice, es hora de cazar. Al ver a su compañero morder el polvo, el mercenario paralizado le suplica al chico que no se acerque si quiere que el líder del pueblo siga con vida. Demostrando lo rápido que es, Shube dice que la distancia no significa nada para él y luego asesta un golpe mortal. Con el trabajo hecho, incluso llega a ver las manos de Dios en acción. Así que, después de un rato, vemos al protagonista preguntando si Dolnio está bien. El hombre lo confirma. Luego pregunta cómo sabe su nombre, y al no recibir respuesta, dice que deberían salir afuera. Cuando los dos aparecen, una mujer corre y abraza a su esposo, mientras Rin abraza a nuestro chico. Entregando el anillo del asesino, el líder dice que es para mostrar el agradecimiento de todos. De repente, Yuba aparece y pregunta qué clase de agradecimiento tan patético es ese. Mirando al chico, el anciano le da las gracias en nombre de todos y dice que si hay algo más que puedan hacer, solo tiene que decirlo. El protagonista le agradece, haciendo que el anciano recuerde que él era el rey. Yendo directo al grano, el anciano pregunta si el joven está buscando información, y luego le entrega un papel con la ubicación de algún lugar. La mandíbula de Shadow cae mientras el anciano le dice que se prepare para el viaje.
Se dan la mano y el protagonista dice que se va, pero les agradece por la hospitalidad. Yuba dice que todos lo acompañarán hasta la salida, aunque odian verlo partir. Rin le da flores al joven como agradecimiento por haberlo salvado. Eso hace que nuestro chico recuerde sus días como caballero. Al verlo partir, Dolnio le agradece por su amabilidad. Pero Quinceo decide preguntar por qué atacaron la aldea en primer lugar. El hombre dice que, por lo que escuchó, los mercenarios buscaban información que solo el anciano conocía. Pensándolo bien, el protagonista se pregunta qué demonios está tramando Rito. De repente, Kuro grita para advertirle sobre el peligro. Al darse la vuelta, nuestro chico se encuentra cara a cara con un enemigo a punto de atacar. Usando toda su agilidad, esquiva una ráfaga de ataques, pero cuando pierde el equilibrio, se da cuenta de que podría estar en problemas. En el último segundo, logra tomar la espada demoníaca y bloquear. Dice que es una lástima que el ataque sorpresa de la mujer no haya funcionado. Retrocediendo, la chica de ojos amarillos pregunta quién es él y qué ocurrió allí, mientras el protagonista se pregunta si ella es una de las aliadas del rey. Preparándose para atacar de nuevo, ella dice que no mucha gente siquiera sabe de esa aldea, así que exige saber por qué él está allí. Chocan espadas y se dan cuenta de que su fuerza está bastante igualada. Preocupado, nuestro chico dice que ella está en un nivel totalmente diferente comparado con los otros secuaces. Él la patea hacia atrás y pregunta por qué hace esto si es tan hábil. Temblando, la enemiga pregunta cómo se atreve a hacerle eso a sus amigos, y luego vuelve a atacar de inmediato. Poniendo toda su fuerza en ello, ella dice que se dejó llevar por la rabia y que masacrar gente fue un error. Gritando, Kato dice que solo lo hizo por culpa de ellos. Dolnio dice que le gustaría hacer algo, pero que es imposible. Korou pregunta si el chico realmente cree que puede ganar. Sonriendo, él dice que sí, y lanza a su enemigo con toda su fuerza contra la pared. En el suelo, la chica pregunta si su velocidad de repente aumentó, luego dice que no puede permitirse perder. Acercándose, Shadow dice que para ella ya se acabó. Al ver la espada demoníaca, la mujer pregunta por qué el prota la tiene. Atónito, nuestro chico pregunta cómo sabe ella sobre Korou. De repente, Rin agarra los brazos de ambos y les dice que se detengan. Asustados, le dicen a la chica que es peligroso, y es entonces cuando ambos se dan cuenta de que no son quienes pensaban. Ari dice que, si el chico sabe que fue un malentendido, debería guardar la espada. Sonriendo, él dice que ella debería empezar a disculparse, pero ninguno de los dos parece dispuesto a ceder. Al oír a la niña suplicando que dejen de pelear, el prota dice que la mujer puede darle las gracias a la pequeña. Cuando le preguntan, la espada dice que no recuerda ese nombre, pero que tal vez lo haría si recuperara sus recuerdos. Después de llamar idiota a Kuro, el prota pregunta cómo sabe la chica sobre el objeto, pero al no obtener respuesta, dice que se va porque tiene prisa. Rin se acerca y le dice que puede volver cuando quiera. Él promete volver pronto y se marcha. Ari piensa que no se disculpará, pues absorbió a muchos jugadores. Aún así, quiere saber si es capaz de ser su aliado. Después de caminar un rato, Xiaobei llega a un desierto y empieza a revisar el mapa que consiguió. El mapa muestra dónde están los monstruos que sueltan objetos caros. Recordando sus deudas, dice que hay mucho en juego, incluyendo su sustento y su vida. Korou pregunta si esa cosa en el cielo es un insecto, pero el protagonista dice que es una cámara. Va a grabar su debut como streamer. De la arena aparece un monstruo enorme, con dientes que parecen hechos de oro. Todo listo. Kento dice que es hora de hablar más sobre la tortuga joya. Una vez que se da cuenta de que el objetivo es recolectar materiales en vez de matar al monstruo, la espada dice que en realidad eso suena divertido. La gente empieza a unirse al stream, lo que le hace sonreír porque, sinceramente, a pesar de todo, ese juego realmente le gusta. Además de la tortuga, un gusano del desierto irrumpe desde el suelo. Concentrado, nuestro chico da su primer golpe. Levanta una nube de arena, y el gusano queda fuera de combate al instante. Uno de los 6 espectadores pregunta qué está pasando, y mientras los demás comentan lo increíble que fue ese ataque, Shadow pregunta si Korou puede absorber al monstruo, pero él dice que el campo de exclusión es solo para PvP. Agradeciéndoles por las donaciones, les dice a los espectadores que ahora va a darlo todo. En el mundo real, un niño dice que estaba esperando que comenzara otra transmisión, pero que se va a quedar en esta.
Los siguientes son las aves del desierto, y nuestro protagonista las esquiva como si pudiera ver el futuro. La espada demoníaca pregunta si esto no es demasiado fácil para él. Él solo dice que aquí es donde realmente empieza todo. Corre, salta al aire, y cuando le preguntan si va a empezar a recolectar recursos, dice que no, porque cuanto más profundo vas, más raras son las recompensas. Korou dice que, en ese caso, se va a tomar un descanso. Dándose la vuelta, el protagonista dice que en realidad tiene una cosita más que hacer. Un monstruo cactus dispara sus púas sin dudarlo, obligándolo a usar la espada para bloquear. La espada grita que duele como el demonio, y que no es un escudo. Shadow dice que los cactus tienen una trampa de detección, así que va a esquivar y bloquear los ataques, y que necesitará la ayuda de Korou para subir hasta la cima. Después de mucho gritar, el chico finalmente logra llegar a la cima del caparazón de la tortuga. Ofendida, la espada legendaria pregunta cómo se atreve a tratar así a un objeto legendario. De repente, aparece otra criatura. Es un grifo de nivel 40, con el viento de sus alas azotando alrededor. Los ojos del protagonista se abren de par en par. Cuando el enemigo ataca con sus garras, Kento dice que la diferencia de nivel entre ellos es más del doble. Aún así, ataca porque sabe que no perderá en velocidad de ataque. Korou pregunta si ya se acabó, pero el chico responde que todavía no. Aún en el aire, el grifo carga una bola de fuego y se la lanza directamente. Él esquiva, pensando que el grifo tendrá que bajar una vez que se le acaben las bolas de fuego, y ese será el momento en que estará completamente expuesto. Todo sale exactamente como lo planeó, y Xiaobei empieza a buscar el punto de presión que lleva al punto débil del enemigo. En cuanto lo encuentra, lanza su daga cerca del ala del ave, y debido al veneno, el ala queda paralizada. Aprovechando la oportunidad, el protagonista asesta el golpe final y la criatura desaparece. Empiezan a llegar donaciones y felicitaciones, y ahora 500 espectadores están viendo la transmisión. Despidiéndose, Kento agradece a todos por haber asistido y dice que pronto hará otra transmisión. También dice que va a poner los objetos a la venta, así que todos deberían revisar el tablero del mercado de objetos raros. Al notar que los números bajan rapidísimo, se pregunta qué pasó. Luego se entera de que King acaba de iniciar una transmisión en vivo, lo que lo enfurece. Al ver lo que sucede, Korou le dice que se calme y le pregunta qué va a hacer con el botín de objetos. Recordando que tiene otras prioridades, el protagonista le da las gracias a la espada. La espada le dice que se apure y se mueva antes de preguntarle quién es King y por qué el chico se pone tan tenso cada vez que escucha su nombre. De vuelta en el mundo real, Shadow entrega todo el dinero que le debía al prestamista. El tipo le pregunta si es dinero limpio. Confirmando que sí lo es, nuestro chico pregunta si ya puede irse. El tipo le dice que sí, ya que todo ha sido pagado. Solo en su habitación, se acerca a la ventana y se pregunta si el chico tenía esa misma expresión en la cara la primera vez que fue allí. De regreso en casa, el protagonista pone en favoritos la página de la sala de estrategias de la comunidad de Isheji Travers. Descubrimos que los objetos que recolectó se vendieron por más de lo esperado, lo que hizo posible pagar las deudas. Nuestro chico decide entrar al stream de King y nota que a muchos espectadores les encanta verlo. El caballero aparece, dando inicio a otra misión más. Dice que no le importan las personas que lo odian y se fueron del stream porque su objetivo es darles a sus fans el mejor entretenimiento que puedan pedir. Sorprendido, el protagonista le dice a King que pare, aunque sabe que es inútil. Escuchamos gritos a través de sus auriculares y él dice que si esto sigue así, Isheji Travers va a ser destruido. Kento vuelve al juego de inmediato y Korou le pregunta a dónde va con tanta prisa. Descubrimos que se dirige a Nonglad, porque después de arrasar un pueblo entero y matar a miles de personas, King anunció que ese sería su próximo destino. Pensándolo bien, el protagonista se pregunta si los mercaderes fueron atacados por su culpa y decide que nunca debió haber hecho streaming. En cuanto llega a la ciudad, ya puede oír los gritos de los residentes siendo atacados sin piedad alguna. Sus ojos se abren de par en par al ver lo grave que es la destrucción. Uno de los mercenarios le pregunta quién es, pero como no responde, el tipo dice que también lo matará para que se una a King. Al oír eso, nuestro protagonista se llena de ira de nuevo, y con un solo golpe deja al matón con un brazo menos, para luego invocar de inmediato las manos de Dios. Con el campo dual activado, Shadow carga contra los enemigos.
Kurou dice que el anillo del asesino es realmente bueno, ya que otorga un aumento del 20% al daño en ataques furtivos. Se desbloquea una nueva habilidad llamada Hielo, y el protagonista se pregunta si la estadística que usó absorbe las habilidades de sus enemigos. Agarrando a un tipo por el cuello, exige saber dónde está King. Después de todo, sabe que King está transmitiendo en este momento. Al no obtener respuesta, nuestro protagonista acaba con otro bandido. De repente, un jugador con un hacha llama su atención. Kento pregunta quién es. Sonriendo, el tipo pregunta qué va a hacer Kento si le dice que él es el responsable de todas las muertes. Yendo directo al grano, el protagonista dice que lo matará. Mientras ataca, el enemigo dice que eso da miedo, pero aún así, Kento debería darlo todo si de verdad cree que puede vencerlo. Bloqueando el golpe, Kento se da cuenta de que el tipo es más fuerte de lo que esperaba. Al notar que Kento retrocede, el enemigo dice que eso le ahorrará tiempo, ya que Kento es tan basura que ni siquiera vale la pena pelear contra él. Cuando le preguntan si está bien, nuestro chico le dice a Kuro que no se preocupe, el tipo del hacha carga de nuevo porque puede notar que esto aún no ha terminado. Esquivando, el protagonista piensa que tendrá que usar la velocidad a su favor. El mercenario percibe el peligro y contraataca. Sorprendido, Shadow pregunta si usó aceleración instantánea. Confirmándolo, el tipo dice que aún así, Shadow no podrá vencerlo. La espada demoníaca pregunta de nuevo si su dueño está bien, y luego dice que los refuerzos enemigos están justo detrás de ellos. Soltando un suspiro, nuestro chico dice que apenas está comenzando. El enemigo pregunta si es del tipo que se vuelve loco porque tiene miedo de morir, lo cual tendría sentido ya que con la lluvia arruinando las cosas, ni siquiera el cielo está de su lado. En desacuerdo, el protagonista dice, en realidad sí lo están, y luego usa su nueva habilidad de hielo. Los pies del asesino quedan pegados al suelo por el bloqueo de hielo. Al sentirse menospreciado, el tipo del hacha dice que está cansado de jugar. Apareciendo detrás del chico, Shadow le dice que se relaje y lo disfrute un poco más. Luego decide encargarse de los otros oponentes, quienes son absorbidos rápidamente por la habilidad del campo dual. El líder de la banda se pregunta cómo es posible eso y por qué los cuerpos no están desapareciendo. De repente, Kurou comienza a gritar, volviendo todo de color rojo. Usando toda su fuerza, el protagonista intenta seguir sosteniendo la espada, que parece estar subiendo de nivel. El tipo del hacha aparece y dice que no dejará que el chico haga lo que quiera, pero es derribado antes de recibir un golpe directo. Nuestro chico dice que gracias a él, se ha vuelto aún más fuerte, luego saca la espada y desata las manos de Dios. El arma dice, ahora se acabó. Pero Kento parece triste porque no pudo salvar a nadie. Kurou le dice que mire detrás de él, pero él responde que lo único que queda es la ciudad en ruinas. De repente, alguien se acerca y les da las gracias por haber sido salvados, revelando que había estado escondido todo el tiempo. Bastante rápido, más personas aparecen también, y el protagonista se siente aliviado de haber llegado a tiempo. Pero entonces, de la nada, aparece alguien más y dice, «Eso fue increíble». Al escuchar esa voz, los ojos de nuestro chico se abren de par en par. De pie allí, King dice que por fin es hora de conocer al chico del que todos han estado hablando. Entonces, los dos se quedan mirándose fijamente antes de que comience la pelea. Tomando al protagonista por sorpresa, el caballero lo llama por su verdadero nombre. Shadow empieza a tartamudear, totalmente confundido. Kurou pregunta, ¿qué se supone que significa eso? Nuestro chico dice que fue ese tipo quien le quitó a King. Cansado de esperar, Reito ataca. Hace volar al chico hacia atrás, y aunque sigue de pie, se da cuenta de que solo la onda expansiva le hizo mucho daño, y piensa que no puede ganar por la diferencia de nivel, lo que significa que está a punto de ser derrotado por el personaje que él mismo creó. La espada demoníaca pregunta si no va a pelear. El protagonista empieza a recordar todo lo que Jinguji le quitó en la vida real y finalmente decide que en Yugo Draboros no puede permitirse retroceder. Diciendo que su nombre es Shadow, se lanza al ataque y dice que ya no va a ser el juguete de Reito. King activa su escudo para protegerse y dice que el chico en realidad es solo un perdedor, así que debería rendirse de una vez. Al ver que su HP está bajo, nuestro protagonista activa su habilidad de aceleración instantánea, pero es detenido por la formación sagrada imperial, que anula cualquier daño. Kuro dice que no está funcionando y pregunta si tiene algún plan. Él responde que sí, porque es cierto que la habilidad de su oponente funciona mientras tenga suficiente MP, pero lo que King no sabe es que hay una manera de superar esa loca formación sagrada.
Poniendo el plan en acción, el protagonista piensa que debe seguir atacando hasta crear una abertura. Molesto, Jinguji le dice que simplemente muera de una vez, y es entonces cuando Xiaobei encuentra una abertura y ataca, sorprendiendo a su hermano cuando realmente recibe daño. Resulta que si King recibe varios golpes en exactamente el mismo lugar, su habilidad se cancela, y hacer eso es básicamente aprovechar un error que solo conocerías si realmente supieras del juego. El caballero dice que, aún así, solo perdió un punto. Sin importarle, Kento dice que sigue siendo daño que él causó. Jugando sucio, Reito dice que tiene algo que mostrarle. En una pantalla grande, nuestro protagonista ve a las personas que tanto se esforzó por proteger atrapadas en una jaula. Uno de los hombres pregunta qué hicieron para merecer eso, pero el guardia lo ataca. Al ver que Shadow tartamudea, King le pregunta si ahora entiende en qué posición se encuentra. Luego revela que tiene gente encarcelada en varios lugares además de Nonglade, así que si el chico se mueve aunque sea un poco, todos los pueblos serán destruidos. Levantando su espada, el caballero dice que el más fuerte siempre gana, lo que significa que enfrentarse a él es inútil, ya sea en el juego o en la vida real. Manteniendo su pequeño espectáculo, Reito activa su habilidad de danza imperial de la espada. Llamas se lanzan hacia el protagonista mientras Kuro le dice que esquive, pero parece que ya es demasiado tarde y comienza una cuenta regresiva. Cayendo por el acantilado, Shadow se pregunta si perdió y se da cuenta de que necesita revivir rápido para que su personaje no sea eliminado. Con 10 segundos restantes, el protagonista dice que no puede rendirse porque juró vengarse. El problema es que no conoce ninguna forma de vencer a Jinguji, lo que lo frustra aún más. En el último segundo, comienza a gritar. Pero entonces, de repente, el anillo del asesino empieza a brillar, dejando a nuestro chico completamente sorprendido. Un tiempo después, se despierta dentro de una habitación y se pregunta qué pasó. Apoyado contra un mueble, Kurou dice que el chico debería preguntarse qué hace un desconocido en la habitación. De repente, unas manos rodean el cuello de Shadow y una voz pregunta si ya está despierto. El protagonista retrocede rápidamente asustado, mientras el tipo del parche en el ojo pregunta si Yuba se equivocó al reconocerlo. Cuando la espada lo interroga, nuestro chico dice que no conoce a ese tipo, al menos no con su personaje actual. Descubrimos que hay personajes en el juego conocidos como los 5 grandes NPC: un espadachín, un monje, un arquero, un mago y un asesino. Así que cuando era rey, Kento fue en una misión con este tipo, Saji, quien es conocido como el mejor asesino de todos. El protagonista pregunta por qué lo salvó. Saji dice que fue por el anillo, que aparentemente tiene alguna función oculta. Con los brazos cruzados, el joven dice que le pidió a Yuba que le diera el objeto a alguien valiente, porque quien lo recibiera se convertiría en su discípulo. Sorprendido, Shadow se da cuenta de que esta es su oportunidad, pero Saji dice que la anciana debió haberse equivocado, ya que el chico deja que la gente se le acerque demasiado fácilmente, así que una vez que se recupere, debería irse. Impactado y negándose a ser abandonado, el protagonista dice que es demasiado débil y que no puede proteger nada por sí mismo, así que debería haber estado pensando en cómo volverse más fuerte. Temiendo lo peor, Kuro le dice a su dueño que se calme. De repente, el asesino dice que ha cambiado de opinión y le dice al joven que lo espere afuera para una prueba, porque si puede usar ese sentimiento correctamente, podría llegar a ser alguien. Poniéndose de pie, Shadow dice que el plan ahora es convertirse en discípulo y subir de nivel, luego destruir a los oficiales de Nordic Peak y recuperar todo lo que Reito robó. Afuera, Saji habla con alguien. Esa persona dice que solo aceptó porque Yuba lo pidió, pero tampoco reconoce al joven. Es Ari, quien antes de irse, dice que tiene el presentimiento de que ella y Shadow se volverán a encontrar. Una vez que el protagonista está listo, él y el asesino comienzan la prueba. Pensando para sí mismo, Kento dice que no puede encadenar un combo. Mientras tanto, el tipo del parche en el ojo pregunta si no va a usar sus habilidades, así que nuestro chico activa bloque de hielo. Luego usa aceleración instantánea para atacar por detrás, pero Saki esquiva con una voltereta y saltando a un árbol, dice que su velocidad es decente comparada con la de la mayoría de las personas. Cuando le preguntan, el protagonista revela que es nivel 30, lo que hace que el maestro concluya que necesita llegar al menos a nivel 50. Después de pasar la prueba, se desbloquea una misión.
Dándose la vuelta, Shadow dice que alcanzará ese nivel en una semana, pero el asesino le dice que solo tiene 3 días si quiere convertirse en su discípulo. Al darse cuenta de que necesita subir 20 niveles en 72 horas, nuestro chico se da cuenta de que no va a dormir en un buen tiempo. En otra pelea, Saji dice que sus movimientos se están volviendo predecibles, luego ataca al joven por detrás. Cae al suelo y se da cuenta de que no puede moverse. El maestro pregunta si eso es todo lo que tiene. Recordando que necesita derrotar al rey, el protagonista intenta levantarse y mientras patea, dice que tiene que vencer al rey. El tipo le dice a Kento que deje que su sed de sangre invada todo su cuerpo mientras mantiene la cabeza fría, porque eso es lo mínimo necesario para ser su discípulo. De repente, aparece un mensaje de felicitación, y finalmente, el protagonista alcanza el nivel 50. Estirándose, el asesino dice que pensó que le tomaría 5 días, lo que hace que nuestro chico se dé cuenta de que había estado actuando un poco irracional. Después de obtener la habilidad Camino de las Sombras, Shadow está confundido, pero Saji dice que es su atributo y que le mostrará cómo funciona solo una vez. Desaparece en las sombras y reaparece detrás del protagonista, diciendo que la habilidad permite al usuario moverse a las sombras de otras personas. Kuro dice que eso es interesante y que funciona muy bien con el anillo del asesino. Acercándose, el maestro dice que tiene un favor que pedirle, y luego revela que ha oído hablar de monstruos nunca antes vistos y de espadachines y magos desaparecidos. Dado que la situación es peligrosa, tener un compañero sería de gran ayuda. Nuestro chico acepta sin dudarlo, ya que si completa la misión, recibirá recompensas. Pasamos a otra escena donde alguien se queja de que una muestra no cumple con los requisitos. Vemos 2 criaturas dentro de 2 tubos. Al pulsar un botón, el tipo de ojos color fuego dice que es una buena reacción, y tras recibir una misión para derrotar a un jugador de nivel 50 usando un monstruo modificado, dice que tiene que completarla por el bien de su investigación. Tiempo después, en el pantano de Karades, Kento se da cuenta de que Soji no bromeaba sobre los monstruos. El tipo dice que el objetivo está en la mansión y que esas criaturas no están modificadas. Al ver un montón de comentarios aparecer, dice que no sabía que Shaoba era streamer. Nuestro chico se disculpa por la multitud ruidosa, pero el asesino dice que está bien y que recibir tanta atención en realidad lo motiva. Cargando hacia adelante, activa su habilidad, danza de espadas de hilos, eliminando a un montón de monstruos de una sola vez. Pensando, nota que el tipo se contenía al luchar. Saji dice que hará el resto y dejará la mansión a Shadow. Él va directo a la sede. Ante las dudas, dice que solo sabe que la secta causa problemas y la señal podría cortarse donde no se permite grabar. Kuro dice que suena raro, pero Kento insiste en no mostrar la arena. Después de revisar el mapa, llega al 3er piso y abre las puertas para ver qué sigue. Aparece un enemigo, pero es tan adorable que nuestro protagonista incluso se pregunta si realmente es un oponente. De repente, alguien le dice que mire detrás de él. Se da la vuelta y se encuentra cara a cara con toda una horda de criaturas. Una de ellas carga de inmediato, pero es eliminada en un instante. Pensándolo bien, el protagonista dice que esas deben ser las criaturas codificadas. Entonces aparece alguien y dice que no esperaba que una quimera producida en masa fuera derrotada de un solo golpe. Agrega que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Shadow. Nuestro protagonista está confundido, y el tipo le recuerda que es Suti, el cazador novato, y que creó una nueva cuenta solo para vengarse. Gritando, invoca otra criatura, y después de que aparece un gorila con cuernos, dice que ahora es su turno de divertirse. En un abrir y cerrar de ojos, todo sale volando y el tipo se queda mirando boquiabierto. Sentado encima del gorila, el protagonista pregunta quién era otra vez al que dijo que iba a matar. Apareciendo detrás del mercenario, aprovecha para preguntar si el tipo es el cerebro detrás del culto. Entrando en pánico, Suti grita que Kento se aleje de él. Nuestro protagonista lo hace, pero luego aparece de nuevo y pregunta si está intentando que le borren otra cuenta. Temblando como loco, el tipo dice que el líder está detrás de las grandes puertas y pregunta si ahora está a salvo. Demostrando que no lo está, el protagonista lo mata, diciendo que más le vale no volver a mostrar su cara delante de él. En el mundo real, un espectador dice que Shadow es de alguna manera aterrador e increíble al mismo tiempo. El protagonista entra al laboratorio como si fuera el dueño del lugar. Kuro dice que el lugar es increíble y se pregunta quién podría estar modificando a los monstruos.
Rápidamente, nuestro chico llega a la última puerta, pero está cerrada, así que usa su espada para cortar la madera y hacer una entrada dramática. Un poco más adentro, el científico dice que eso fue bastante violento. Se presenta como Írides, un oficial de Nordic Peak, y pregunta si el chico vino a causar problemas en su santuario de investigación, lo que significa que es el asesino del que le advirtieron. Con una mirada inquietante, el investigador dice que Shadow apareció en el momento perfecto porque acaba de terminar su creación. Curioso, nuestro chico empieza a percibir el aroma de Rin. Írides dice que tomó datos de un NPC y los fusionó con un monstruo, creando su mejor obra hasta ahora. Cuando lo llaman, el caballero dragón se pone de pie. El protagonista está completamente atónito mientras la criatura parece que se está riendo. Al ver a la niña atrapada en la parte de atrás, dice que su peor miedo acaba de hacerse realidad y se prepara para ponerle fin a ese espectáculo de horror. Durante la pelea, Kuro pregunta por qué el chico no está contraatacando. Nuestro chico dice que es porque hay NPCs fusionados en la criatura. El caballero dragón lanza llamas azules mientras también drena la fuerza vital del NPC. El protagonista esquiva otro golpe mortal, preguntándose si hay alguna forma de salvar a esas personas y si la respuesta podría estar en esos brazaletes brillantes alrededor de las muñecas del enemigo. Riéndose, Írides dice que sabe que el chico no podrá ganar. Bloqueando otro golpe con su espada, Shadow decide poner a prueba su teoría. Luego salta al aire y reaparece justo al lado del dragón, diciendo que está a punto de mostrar cómo se usan realmente las espadas dobles. Apareciendo en la espalda del enemigo, nuestro chico corta los brazaletes y hay un estallido de luz. Sorprendido, el investigador pregunta cómo es posible eso y ordena a su creación que se concentre en a quién debe matar. Obedeciendo, el dragón lanza fuego al chico, quien simplemente observa cómo ocurre la destrucción. Justo después de eso, usa su habilidad Camino de las Sombras y aparece debajo del caballero. Para terminar de cortar los brazaletes, ataca de nuevo, y la criatura comienza a gritar antes de colapsar en el suelo, totalmente derrotada. Preocupado, Shadow se pregunta qué les pasó a los NPC y nota que los anillos de datos se están convirtiendo en luz. Siguen flotando allí, brillando, y el protagonista reza para que estén bien. De repente, la luz se intensifica y los rehenes caen al suelo. Rin abre los ojos y ve a Kento corriendo hacia ella. Ella se alegra cuando él la abraza, y él dice que está feliz de que esté bien. Atónito, el científico pregunta cómo se restauraron los datos de los NPC y se da cuenta de que su misión fracasó. En el suelo, se queja de que no pudo conseguir una clase única y dice que nunca se lo perdonará a Xiaobei. Con solo presionar un botón, los monstruos atrapados dentro de los tubos son liberados y se preparan para llevar a cabo la venganza de su creador. El protagonista se pone delante de las personas inocentes y luego grita para que todos salgan de ahí ahora mismo. El científico dice que va a ser divertido verlo pelear mientras intenta proteger a los NPC. Una rata demoníaca salta sobre nuestro chico y muerde su espada. Pensando para sí mismo, dice que las criaturas no son tan fuertes, pero es una historia completamente diferente cuando tienes gente que proteger. Rin termina siendo atrapada por un monstruo y comienza a gritar, obligando al protagonista a actuar de inmediato. Muy pronto, las criaturas rodean a los buenos mientras Írides les ordena que lo terminen de una vez. De repente, alguien aparece y pregunta si Shadow necesita una mano. Es Jing, y sin mucho esfuerzo, elimina a los enemigos. El investigador, completamente alterado, pregunta qué hace uno de los 5 grandes NPC ahí. Nuestro chico le dice a su maestro que lleve a Rin y a los demás afuera y le asegura que irá después de encargarse del científico. El mercenario dice, entendido, y que lo verá luego. Activando su habilidad Dual Field, Kento le pregunta a Írides si está listo para arrepentirse de todo lo que ha hecho. En el suelo, el tipo suplica que lo perdonen, pero el protagonista dice que es hora de la ejecución. Entonces aparece alguien más y dice que eso va a ser un problema porque no va a permitir que maten al científico. Sonriendo, Kento ni siquiera duda y ataca de inmediato, obligando a Shadow a usar toda su agilidad solo para levantar su espada frente a su cuerpo. Después de bloquearlo, el chico de cabello blanco dice que esto va a ser divertido. Nuestro chico le agradece el cumplido. Mientras piensa en lo fuerte que es su oponente, el enemigo dice que sabe que Shadow usa una técnica bastante peligrosa, y al ver la reacción del protagonista, se da cuenta de que su suposición era correcta.
Presentándose como uno de los 4 oficiales de Nordic Peak, Ken dice que es un placer jugar con él. Luego ataca de inmediato usando su habilidad llamada Lupus Strikes. Incluso mientras resiste el impacto, el protagonista se da cuenta de que la técnica golpea más fuerte con cada golpe. El enemigo pregunta cuántos ataques cree que puede soportar. Preocupado, nuestro chico intenta retroceder, pero sus piernas quedan inmovilizadas por lagartos. Con un solo golpe los elimina, pero aparecen más. Irides pregunta cuánto tiempo planea Ken alargar la pelea. En lugar de aprovechar la oportunidad para acabar con Shadow, el tipo se acerca y dice que eso arruinaría la diversión, mientras el investigador grita que debería estar más agradecido por el apoyo. Kuro pregunta si no sería inteligente huir mientras los dos discuten. En desacuerdo, el protagonista dice que esta es su oportunidad de derrotar a ambos de una vez. Molesto por la interrupción, Ken dice que no hay forma de evitar lo que viene, así que a partir de ahora irá con todo. La espada demoníaca dice que su dueño debe huir de inmediato. Como el Dual Field está abierto y porque es un campo absoluto, nadie está exento de las reglas, ni siquiera él, lo que significa que si el chico pierde, será devorado por las manos de Dios. Sin darle tiempo para escapar, el chico de cabello blanco comienza a asestar golpes de lupus nuevamente, diciendo que realmente es fuerte por sobrevivir a 10 ataques seguidos. Justo cuando todo parece perdido, alguien desata el golpe que parte el cielo, obligando a Ken a retirarse de inmediato. Ari aparece y dice que no pueden detener al enemigo, al menos no ahora. Cuando el protagonista le pregunta por qué está allí, ella solo dice que se encargará de Irides mientras piensa que en realidad solo está allí para ver si Shadow es digno de empuñar a Kuro. Volviendo a la ofensiva, el luchador de puños dice que la mujer parece confiar mucho en el chico, y que tendrá que preguntarle por qué después de ganar. La espada demoníaca sigue recibiendo la mayoría de los golpes. Retrocediendo, nuestro chico se da cuenta de que ahora que el tipo se ha potenciado, no puede permitirse recibir un solo golpe. Cargando hacia adelante, Ken dice que no hay escape, y luego lanza un golpe usando la danza del puño de flujo fluido. El protagonista apenas logra salvarse de nuevo, y su oponente dice que hace mucho tiempo que una pelea no lo hacía sentir así que falló a propósito solo para mostrarle al chico que no debería intentar huir más y que simplemente debería divertirse. Vemos a nuestro chico sudando frío. Allí atrás, Ari termina colapsando en el suelo. El científico dice que ese es el precio por haber arruinado su laboratorio de investigación. Al ver a la enorme criatura, Kuro le dice a Shadow que corra para que él y la mujer no sean tragados por el campo dual. Pensando en Rin, Kento dice que nunca volverá a perder, así que se niega a retirarse. En el suelo, la mujer dice que nunca pensó que sería la primera en confiar en el chico joven. Kento dice que el chico es el mejor. Pero entonces de repente, el brazo del demonio se activa y una sombra negra envuelve a nuestro chico y su espada. Gritando, el objeto dice que el poder despertó repentinamente dentro de él. Con un solo golpe, el brazo elimina la creación del científico, y luego comienza a acercarse a los otros enemigos. Ken logra bloquear el primer golpe. Mientras tanto, el protagonista se pregunta por qué las manos de Dios parecen estar materializándose literalmente. Asustado, Irides lanza pociones a las garras negras, pero su magia es anulada y termina golpeando al chico de cabello blanco en su lugar. Shadow dice que esto aún no ha terminado. El enemigo se da vuelta justo a tiempo y logra defenderse. Aún así, recibe un corte en la muñeca, lo que le hace perder HP. Kuro dice que le encanta esa sensación de poder, y que su dueño más vale que se apure para que él pueda absorberlo todo. En el suelo, el investigador pregunta por qué la espada emite un aura tan siniestra, y cómo el chico puede mantenerse cuerdo al usarla. Ari aparece, y dice que eso es solo una parte de lo que el arma puede hacer. Las manos se acercan al científico. Al darse cuenta de que no hay forma de ganar, ya que incluso Ken está teniendo problemas, y decidido a salir con vida, agarra más pociones y las lanza al suelo. Esto crea una nube de humo para que puedan escapar. Ken dice que se le acabó el tiempo, pero que sinceramente le encantaría seguir con la masacre. Nuestro chico dice que no va a dejar que se escape, pero ya es demasiado tarde. Los dos simplemente desaparecen. A solas con Ari, Shadow le pregunta quién es y cómo despertó esas habilidades en Kuro. Ella dice que si realmente quiere saberlo, debería ir al Café Frozen al día siguiente al mediodía, pero solo si de verdad está interesado.
Antes de desconectarse, ella revela que sabe el nombre de Kento, lo que lo deja completamente sorprendido. Pensando en todo lo que sucedió, el protagonista se pregunta qué otras reglas conoce Kuro que él no conoce. Entonces decide que la única opción es ir a la reunión, aunque no quiera. Afuera, Saji dice que su parte ya está hecha y que todos los NPC están en algún lugar seguro. Nuestro chico le da las gracias mientras observa a todas las criaturas que el tipo derrotó. Vemos que, como recompensa, obtuvo el abrigo del asesino. Además de eso, el mercenario le entrega el brazalete del espadachín. El protagonista está contento con los regalos. Luego, los dos se despiden y prometen volver a encontrarse algún día. En el mundo real, Kagura va al café Frozen y se pregunta cómo se supone que debe averiguar quién de las personas allí es Ari. De repente, alguien lo llama por su nombre. Es ella, y al hacerlo demuestra que sabe cómo es él, aunque no se ve igual que en el juego. Cuando el protagonista se sienta, ella se presenta como Ari y dice que es un placer conocer al rey, o mejor dicho, al heredero del grupo Jinguji. Asustado, Kento le pregunta cómo sabe eso. Ella le dice que se relaje y explica que investigó la información que obtuvo de Kuro. En su cabeza, piensa, ¿cómo puede ella tener la información personal de un jugador? Pero pronto descubre que Ari es una ingeniera que ayudó a crear Yggdrasil. La despidieron cuando el grupo Jinguji tomó el control, así que ahora quiere vengarse, pero va a necesitar ayuda. Al escuchar eso, él recuerda todo lo que Reito le hizo. Kento pregunta qué gana él ayudándola, y dice que la única razón por la que vino es porque quiere saber más sobre Kuro. Aceptando sus condiciones, ella dice que creó el arma para luchar contra el grupo Jinguji y que los requisitos para obtenerla son súper estrictos porque quería encontrar a un jugador que realmente lo mereciera. Nuestro chico finalmente conecta las piezas. Arisa dice que tuvo que darle a Kuro a un jugador muy habilidoso para que el conglomerado no se diera cuenta. Pensándolo bien, Shadow dice que le cree su historia, pero que su único objetivo es vencer a King, no derrotar a todo el grupo Jinguji. Está a punto de decir eso, pero ella le dice que sabe que es difícil luchar contra King sin el equipo adecuado. Admitiendo que tiene razón, él dice que ya ha perdido contra su hermano antes, así que la ingeniera le pregunta qué pensaría sobre conseguir un patrocinador, ya que sus transmisiones se están volviendo muy populares. Kento dice que lo ha estado pensando, pero como es un novato, no hay mucha gente interesada en patrocinarlo. Arisa no está de acuerdo, y dice que ella es parte del grupo Oga, lo suficientemente grande como para enfrentarse al grupo Jinguji. Resulta que la organización es considerada uno de los 5 conglomerados más grandes del mundo, y pertenece a su padre y a su hermano mayor, lo que la convierte en heredera. Ari dice que, de cualquier manera, ambos pueden lograr sus objetivos si él acepta ser parte del plan. El protagonista dice que está bien, pero que en realidad no es buena idea hablar de eso en ese lugar. De repente la mujer chasquea los dedos y todos dentro de la cafetería se quedan congelados. Antes siquiera de explicar, dice que toda la estación pertenece al grupo Oga, así que no hay razón para preocuparse. Luego vuelve a preguntar si Kento está dispuesto a ayudarla, mientras él solo la mira boquiabierto. Un mes después, dentro del juego, nuestro protagonista está observando a la tripulación de Nordic Peak. Kuro dice que por fin pueden comenzar la verdadera venganza. De acuerdo, el protagonista dice que ahora que tiene mejor equipo, no puede permitirse cometer errores, lo que significa que es hora de comenzar la cacería. De noche en Gasef, los bandidos rumorean que el saboteador es el maestro del gremio y hermano de King. Las manos de Dios aparecen para eliminarlos y, de un golpe, decapitan a 2 asesinos. Shadow los llama lentos. Kuro nota que el chico está en forma, pero advierte que ellos eran el blanco desde el inicio. Ken dice, «Qué buenos instintos tiene el chico». Sabiendo que el mercenario está obsesionado con pelear, el protagonista piensa que tendrá que dejar que gaste algo de energía antes de enfrentarse a King. Todos empiezan a gritar, animando al chico de pelo blanco, pero de la nada, él le da un puñetazo directo a uno de sus propios fans y dice, «Sí, esto es un poco raro, tal como pensaba». Luego revela que, aunque le ordenaron capturar a Shadow, en realidad lo que quiere es pelear con él, 1 a 1. Después de eso, pregunta si el chico realmente es el hermano menor de King. Nuestro protagonista pregunta qué pasaría si dijera que sí. Ken dice que pensó que unirse a un gremio sería divertido, pero que lo único que ha estado haciendo es cazar NPCs sin ningún motivo real, así que va a dejar Nordic Peak. Los otros bandidos dicen que eso es traición.
Aún así, Ken dice que será mucho más interesante ver al protagonista pelear contra King, así que se adelantará, y cuando todo termine, acabarán la pelea que empezaron antes. Keito está de acuerdo, y dice que, si las cosas salen como espera, será el oponente de Ken en el futuro cercano. Al ver que el chico desaparece, Ken queda impresionado por su velocidad y empieza a reírse. Luego dice que las cosas divertidas siempre lo ponen de buen humor, y que aunque odia atacar a una sola persona entre varios, le encantan ese tipo de batallas campales. Así que no importa cómo termine esto, porque el mejor postre lo estará esperando después. Shadow se dirige al pueblo donde Reito ya lo está esperando. Cuando le preguntan sobre la traición de Ken, nuestro chico dice que parece que a los subordinados de su hermano realmente no les cae bien. Descubrimos que el pueblo está vacío porque Kagura se aseguró de evacuar a todos los NPCs, sin importarle en lo más mínimo. Reito dice que ya estaba cansado de esperar a que comenzara la diversión. Activando su habilidad, el protagonista dice que esta vez va a derrotarlo. Pensando para sí mismo, King dice que recibió informes sobre ese atributo, pero que los efectos aún son desconocidos, lo que significa que tendrá que anular todo el daño. Jinguji activa su habilidad Fortaleza Imperial. Asustado, Kuro le dice a Shadow que espere. Explicándole a la espada, el protagonista dice que ese atributo aumenta la resistencia de King durante 3 minutos. Cargando hacia adelante, el caballero dice que su hermanito ni siquiera podrá rasguñarlo. Analizando la situación, Reito se pregunta qué pasa con los puntos de vida del chico y por qué sus ataques no están funcionando. Nuestro chico dice que sabe lo que está pensando. ¿Por qué está recibiendo daño? Porque el daño solo se aplica cuando realmente golpeas a tu oponente. King es tomado por sorpresa desde atrás y dice que partirá el suelo para sellar los movimientos del chico con pulverización imperial. Shadow dice que aún así, él será el primero en herirlo. Gritando, Jinguji le dice que se baje del caballo, y mostrando todo su poder, afirma que no importa cuánto luche, siempre será un perdedor. Kuro, preocupado, dice que el chico lo está provocando demasiado, pero Kento responde que ese es el plan porque hay una forma de superar la formación imperial sagrada. Lanzando un ataque, King pregunta si el chico realmente cree que va a caer en el mismo truco 2 veces. La espada le dice al protagonista que esquive, y vemos que la explosión puede verse a kilómetros de distancia. Cuando el polvo se asienta, el caballero comienza a reír, diciendo que al final, él siempre será el ganador. Apareciendo detrás de su oponente, nuestro chico usa su daga venenosa y dice que, al parecer, Irides no mencionó su habilidad Camino de las Sombras. El rey retrocede y pregunta por qué su HP está bajando. Explicándolo, el protagonista dice que es por su daga, que tiene veneno de hidra, y cuando activa su habilidad de terremoto, dice que eso es el final, porque cualquiera atrapado en el temblor verá su agilidad reducida en un 50%, y además de eso, con su atributo de dominación de sangre, cada vez que el objetivo recibe daño, pierde un 20% de sus habilidades. Reito intenta atacar, pero su cuerpo está paralizado, incluso con su formación imperial activa. Nuestro chico dice que eso es porque lo único que la formación no puede bloquear son los golpes directos, lo que incluye el daño causado por efectos negativos. Gritando, King pregunta cómo demonios se supone que su habilidad cuenta como una fortaleza. Shadow dice que la formación no lo hace invencible, y que lo que hace bueno a un jugador es poder encontrar respuestas a sus debilidades. Así que, como su hermano básicamente sigue siendo un novato, le gustaría darle la bienvenida al YGGverse. Las manos de Dios aparecen detrás de Reito. Mientras tanto, el protagonista decide atacar desde arriba. King dice que esto no ha terminado porque sí, él es invencible mientras la formación imperial sagrada esté activa. Nuestro chico dice que está olvidando algo. Su MP está casi agotado. Antes de asestar el golpe final, Kento se despide de King, mientras todos los buenos momentos que pasó con ese personaje pasan por su mente. Vemos al caballero ser partido por la mitad antes de ser devorado por las manos de Dios. Con el trabajo hecho, el protagonista dice que ahora es el turno de Oga. En el mundo real, Reito se pregunta cómo pudo perder contra alguien tan débil. Luego decide beber un poco de agua, pero su teléfono comienza a sonar. En el otro extremo, su padre le pregunta qué demonios acaba de hacer y le dice que encienda la televisión, donde todo el esquema de trampas está siendo expuesto en un reportaje de noticias. Furioso, el hombre pregunta si Jinguji está tratando de destruir el grupo solo porque es demasiado terco. Resulta que quien filtró todo fue Arisa.
Ella se reunió con los ingenieros que fueron despedidos injustamente para grabar un video sobre todo lo que sucedió, y así fue como descubrieron que Reito era el responsable, dando inicio a la caída del grupo Jinguji. Hablando con ella, el protagonista pregunta qué va a pasar con su hermano y la organización. Ari dice que el grupo ya no se va a involucrar más con Junjinverse y que han perdido todos sus ingresos. En cuanto al cerebro detrás de todo, parece que está siendo protegido, así que ella no pudo conseguir mucha información. Nuestro chico dice que su padre nunca se preocupó realmente por él, pero que él sí quiere a Reito. Luego hablan de cómo Arisa volvió a trabajar para la compañía de videojuegos y fue ascendida, junto con los otros ingenieros. Sonriendo, Kento dice que espera con ansias las actualizaciones. Suena la alarma, y él dice que es hora. Ella le dice que tenga cuidado y él le responde que ella también lo haga. Luego Shadow regresa al juego, donde Ken ya lo estaba esperando. Preparándose, dice que tiene que cumplir su promesa frente a la multitud que lo observa, incluyendo a Irides. Gritando, el chico dice que solo está ahí porque lo obligaron a estar. Ken le dice que disfrute el espectáculo, y mientras activa su habilidad, dice que está a punto de comenzar un gran duelo. Nuestro chico y Kuro sonríen y luego se lanzan a la pelea. El protagonista dice que necesitan ganar ese combate, y la espada dice que no tiene ninguna duda de que lo harán.